Bueno, en esta primera presentación vamos a trabajar sobre algunos desafíos y oportunidades de los datos textuales. Esta es una primera presentación que tiene bastante que ver con el minicurso que di en el Coloquio Argentino de Estadística, que se desarrolló, como bien decía Lila, en Luján. Luego vamos a ver que este curso tiene una profundidad conceptual respecto a las estrategias de representación del texto mucho más profunda que el minicurso de estadística y aborda otras cuestiones. Nos lo permite la carga horaria, ¿sí? Así que bueno, esta primera presentación para quienes hicieron ese minicurso les va a sonar o les va a parecer eh, conocida. Luego vamos a ver las novedades a partir de la segunda presentación, así que tranquilos con eso. Un poco el desarrollo tiene que ver con situar los datos textuales en el universo de datos respecto a una taxonomía y algunas cifras y perspectivas respecto al uso de este tipo de datos. Vamos a ver algunos, solo algunos, de todos los problemas o desafíos a los que nos enfrentamos cuando trabajamos sobre el análisis de texto. Y en cada presentación voy a hacer lo mismo, voy a dar algunas referencias bibliográficas de consulta muy actuales. Hay algunas que son muy actuales, hay algunos que son clásicos, como el de Manning, y algunos son muy, muy nuevitos, como los que vamos a abordar. Algunos que son libres, y les voy a enviar también un enlace. Bueno, los datos textuales del universo de datos, ¿sí? Vamos a estar de acuerdo, ¿sí? En términos de la taxonomía de los tipos de datos, independientemente de todos los tipos de datos con los cuales trabajamos, podemos organizarlos en datos estructurados, ¿sí? Que tienen un formato definido a partir generalmente de tablas, en donde cada campo tiene o es una característica de una entidad o objeto que está modelado a partir de las instancias, y cada campo a su vez tiene y responde a un tipo de dato, ¿sí? Claro y sólidamente representado, ¿sí? Luego tenemos otro universo o otra categoría que son los datos semiestructurados, ¿sí? Tipos de datos como HTML, JSON, XML, en donde hay cierta organización dada por un conjunto de etiquetas que de alguna manera indican el rol de cada dato en el marco de la representación, pero que no necesariamente esos datos son tan rígidos, ¿sí? O esa tipología, ¿sí? Es tan rígida como en los datos estructurados. Vamos a encontrar, por ejemplo, en JSON algunas representaciones de entidades para las cuales exista un atributo y otras representaciones de del mismo tipo de entidad para el cual un atributo no exista. Son, si bien son estructurados, semiestructurados, son flexibles, ¿sí? Indican cierto tipo de dato, pero no necesariamente lo van a representar para todas las instancias, ¿sí? Es obviamente más complejo trabajar con estos datos que con los datos estructurados puros, pero es mucho más saludable que trabajar con los datos con los cuales vamos a abordar nosotros, que son tipos de datos no estructurados, en donde no hay una cadencia total, ¿sí? En relación a la organización o a la estructura, y que para colmo estamos hablando en general, según estimaciones conservadoras, el 70% de los datos de la humanidad. Algunas estimaciones plantean que son cerca del 85% de datos de la humanidad. Estamos hablando de datos textuales, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de audio, estamos hablando de video. Si bien nosotros vamos a trabajar en el marco de lo que se denomina NLP, ¿sí? Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, históricamente el concepto de procesamiento del lenguaje natural estaba reservado para los datos textuales. Actualmente se entiende como procesamiento del lenguaje natural justamente a todas las formas de lenguaje o de transmisión del lenguaje humano, ¿sí? Vamos a ver que en taxonomías nuevas del procesamiento del lenguaje natural se incorpora el sonido y el video como parte
del procesamiento del lenguaje natural, tiene cierta lógica en general, ¿sí? Los modelos que representan el sonido, por ejemplo, tienen ciertas interfaces, ¿sí? Para transformar el sonido a texto y el modelo general de representación de ese sonido está basado en un modelo de texto. ¿Qué quiero decir? En general, ¿sí? Salvo algunas excepciones, los modelos que representan el sonido, en el fondo son modelos de representación del texto con una interfaz de transformación de sonido a texto y luego para la salida de texto a sonido. Con lo cual, tiene cierto sentido que la representación del audio y como lenguaje tenga o esté situada en el mismo esquema conceptual que la representación del texto, ¿sí? En términos de la representación o el lenguaje a partir de el formato de video, estamos hablando de texto más imágenes, ¿sí? La visión por computadora también es una subdisciplina que se aborda en la inteligencia artificial, ¿sí? Es una de las ramas de la inteligencia artificial eh, y tiene bastante que ver con el lenguaje humano, ¿sí? Saben, hay grandes repositorios de videos, uno claramente es YouTube, eh, en donde mucho del material, ¿sí? Está persistido en este gran repositorio de datos que es la web, tiene ese formato, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, situados en los datos según su estructura, vamos a trabajar con datos no estructurados. Particularmente nos vamos a orientar al texto, ¿sí? En todas sus formas, ¿sí? Pero vamos a hacer de manera esporádica alguna referencia a otros formatos a través de los cuales viaja el lenguaje natural. ¿Sí? Respecto a esto, una primera aproximación daba, ¿sí? Se estima que entre el 70 y el 85% de los datos generados a nivel mundial son no estructurados. Gran parte de ellos son datos textuales. Yo vengo trabajando hace por lo menos 10 años en el procesamiento de datos textuales y mi tesis de maestría tuvo que ver con un modelo de representación para correos electrónicos, ¿sí? Que conforme, o quizás uno no lo tiene tan claro, pero es el segundo medio por el cual viajan los datos o las comunicaciones humanas, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista persistido. Eh, y cuando hablamos de datos generados, claramente estamos hablando de Internet, ¿sí? Es decir, Internet como el gran repositorio de datos. Y desde ahí que tenemos que entender que la mayor cantidad de los datos son datos no estructurados. Piensen en los datos con los cuales interactuamos, ¿no? A nivel diario o cotidiano. Son blogs, son diarios, es YouTube, eh, y es un montón, son redes sociales. Es decir, en todas esas situaciones estamos trabajando con datos no estructurados y heterogéneos, pero en términos de videos, textos, ¿sí? Saliendo del ámbito organizacional, no es tan común ver datos estructurados, ¿sí? Y está claro, ¿sí? Si uno se pone a intentar cuantificar, por lo menos someramente, los datos organizacionales no tienen comparación en términos de volumen con los datos a nivel de Internet, ¿no es cierto? Bueno, además, ¿sí? Uno podría decir, bueno, pero en Internet tenemos datos o tenemos información de variada veracidad, ¿sí? Autenticidad o calidad. Es verdad, pero seguramente hay entre la audiencia personas que se dedican a la generación de conocimiento científico. ¿Cómo hacemos para transmitir el conocimiento científico si no es a través de papers, de contribuciones textuales? Es decir, el conocimiento de la humanidad lo transmitimos, si bien es verdad que cada una de las formulación de nuestros experimentos hay datos estructurados, esa comunicación de resultados se hace también a través de datos textuales, es decir, y ahí hay una de las explicaciones por las cuales, ¿sí?
también es interesante trabajar con datos textuales. Decimos que solamente, ¿sí? Em, en 2022 se publicaron 4,4 millones de artículos de blog, ¿sí? 2,5 quintillones de bytes de datos cada día, ¿eh? Y algunos de esos datos, como decía y anticipaba, me spoileaba, tienen que ver con artículos científicos, ¿sí? Es decir, tenemos diversos repositorios de contribuciones científicas, Scopus, Google Scholar, un montón, ¿sí? Eh, tenemos diferentes formas de revistas científicas, hoy un poco hablaba Lina en la presentación. ¿Cómo hacemos para publicar nuestras contribuciones? Bueno, son repositorios de datos textuales a partir de los cuales podemos alimentar modelos computacionales que puedan procesar, interpretar y reproducir el conocimiento. Y eso es un poco en en el esquema de pensamiento que los quiero introducir, ¿sí? Es decir, empezar a ver atrás de esos repositorios de datos textuales una oportunidad de entrenar modelos, ¿sí? Que sean capaces de entender, modelar y reproducir, incluso generar con nuevo conocimiento, ¿sí? De hecho, ahí está el chiste atrás de los modelos de lenguaje, es decir, ya nos vamos a meter en ese lío, pero los modelos de lenguaje, estamos trabajando en el laboratorio bastante fuerte con los modelos de lenguaje de escala. Básicamente son tres las variables más importantes en términos de los modelos de lenguaje. Hablamos de la arquitectura atrás de la representación del conocimiento. Ya nos vamos a meter con eso. La arquitectura de Transformer es una arquitectura central para la representación del conocimiento de modelos de lenguaje. La segunda variable tiene que ver con la infraestructura tecnológica necesaria para entrenar esos grandes modelos de lenguaje. Y la tercera variable tiene que ver con los cuerpos de conocimiento con los cuales se entrenan esos modelos de lenguaje, ¿sí? Entonces, una de las tres patas en toda esta era de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Asociada a GPT, asociada a los modelos de las grandes tecnológicas, tiene que ver con la disponibilización o con la proliferación del contenido o del conocimiento compartido a través de la red, del contenido y el conocimiento de libre disponibilidad, y no tanto, ¿sí? No es casual que las grandes tecnológicas o las tecnológicas que tienen los mejores modelos de lenguaje sean a su vez, en muchos de los casos, tecnológicas que tienen acceso al conocimiento de la humanidad y al cual no tenemos nosotros. Es decir, estamos hablando de Google, el máximo buscador, el buscador que tiene indexado el conocimiento de la humanidad. Estamos hablando de Meta, asociado a Facebook e Instagram, ¿sí? Estamos hablando de OpenAI con su alianza con Microsoft y el acceso al mayor repositorio de código del mundo, como es GitHub, ¿sí? Es decir, el hecho de tener acceso a información que en general es no estructurada y es textual para el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje es central, ¿sí? Y eso claramente es una ventaja competitiva, es la idea que introduce esta nueva diapositiva, ¿sí? En términos de algunas estimaciones cuantitativas, el mercado global de análisis de sentimientos, que se basa en la extracción de, o en la generación, en la representación de la polaridad en el texto, alcanzó en 2020 3,5 mil millones de dólares y se estima una tasa anual, según Statista, de crecimiento de 15,8% de aquí a 2027. Hay una temática súper interesante, no, no ausente o no carente de controversia, es decir, lo que antes o lo que en muchos casos se modela como muestreos y perdón, encuestas de opinión respecto a determinados políticos, determinados productos, ¿sí? Para los cuales hay estrategias y técnicas súper sólidas de muestreo. Hoy, en muchos casos, son reemplazadas o al menos complementadas con la posibilidad de obtener, ¿sí? Información
a partir del volcado nuestro de percepciones en las redes sociales sobre determinada persona o producto. ¿Qué quiere decir? Algunos de los estudios de imagen positiva y negativa de políticos o tendencias de consumo, hoy en día se modelan a partir de datos de redes sociales, ¿sí? A partir de lo que se denomina análisis de sentimiento, que tiene otros problemas respecto al sesgo de población, respecto a la disponibilidad o no de datos, respecto al procesamiento de esos datos, pero que no dejan de ser un dato o un tipo de dato y una fuente, un origen de datos súper rico para este tipo de estudios, ¿sí? Y esa es una cuestión interesante, ¿no? Eh, bueno, algunas cuestiones más como para entender por qué y tratar de comprometerlos con el procesamiento de este tipo de datos. Gartner estima que en 2025, que para 2025, es decir, este año, ¿sí? Este es un dato publicado el año pasado, aquellas organizaciones que sean capaces de obtener conocimiento a partir de textos podrán obtener hasta un 30% de beneficios respecto a aquellas que no lo hacen, es decir, tiene que ver con aprovechar la información, ¿sí? Aprovechar la información disponible. Piensen, hay un concepto más social que tecnológico que tiene que ver con un, eh, con un cambio, ¿sí? Social que está conceptualizado a partir de lo que denomina Laura Igual el proceso de datificación. Es un proceso en el cual, a partir del cual nosotros como seres humanos hemos empezado a cuantificar y persistir sensaciones y percepciones respecto a algunas cuestiones que antes no persistíamos. ¿Qué quiero decir? Y para ponerlo en boca de todos, hoy por hoy vamos a comer a algún lado, subimos una imagen, estamos con nuestros amigos, subimos un posteo, compartimos, tenemos sensaciones respecto a alguna cuestión, algún pensamiento, publicamos un texto en redes sociales, salimos a correr y con nuestros relojes inteligentes modelamos o persistimos nuestra actividad, es decir, ese proceso de registrar hechos cotidianos, escuchamos música y queda registrado en aplicaciones, ese hecho cotidiano de persistir datos que antes no persistíamos, tiene que ver con lo que se denomina la datificación y obviamente va en sintonía con poder aprovechar los datos, ese tipo de datos, ¿sí? Traccionados por este proceso de datificación, para la generación de modelos computacionales, para la generación de una ventaja competitiva desde el punto de vista de, estratégico de las organizaciones, ¿no? ¿Se entiende más o menos hacia dónde vamos? ¿Estamos bien? Bien, gracias, Joaquín. Bueno, Se entiende, ahora se bien, entiende. excelente, gracias, Lina. Ahora bien, todas esas son oportunidades y resultan de interés para que todos quienes trabajamos con datos textuales. Sin embargo, ¿sí? Los datos textuales tienen diferentes desafíos, ¿sí? que no, eh, que no tienen otro tipo de datos con los cuales trabajamos habitualmente, como los datos cuantitativos, ¿sí? Continuos. Uno de ellos es la ambigüedad del lenguaje, es decir, el lenguaje natural es, por definición, ¿sí? Rico pero ambiguo. Tenemos, por ejemplo, palabras que pueden tener múltiples significados o su significado puede depender del contexto, ¿sí? Es decir, es un tipo de dato y ahora vamos a abordar solo algunas de las dificultades para trabajar con este tipo de datos, que es más complejo. En general, hay consenso para decir que es más complejo de trabajar que otros tipos de datos por algunas de las cuestiones que voy a ir tratando de transmitir, ¿sí? Por ejemplo, fíjense la palabra banco, de acuerdo al contexto, podríamos estar hablando de un asiento, podríamos estar hablando de un grupo de peces, podríamos estar hablando de una institución, perdón, financiera. Y eso nosotros tenemos, bueno, y eso nosotros tenemos la posibilidad como seres humanos de discernir y entender, interpretar, ¿sí? A partir de procesos cognitivos súper complejos internos de los seres humanos, pero que es muy difícil de transmitir, ¿sí?
a una computadora o un modelo computacional que pueda entender, ¿sí? La ambigüedad del lenguaje, que pueda entender el significado de una palabra según el contexto. ¿Sí? Otros potenciales problemas del lenguaje natural tienen que ver con la variabilidad lingüística, es decir, de acuerdo al momento histórico en el que nos situemos o la región, ¿sí? Pensemos en el interior de nuestro país, en el centro de nuestro país, en países vecinos, en países con los cuales compartimos el idioma como España, de acuerdo al contexto social incluso, ¿sí? Aún en el mismo tiempo y espacio, se utilizan acepciones de lenguaje diferentes para transmitir la misma idea, es decir, el concepto inverso de la polisemia. Hablamos de polisemia como una situación en la cual un término sirve para o tiene diferentes significados. Ahora bien, en términos de lo que estoy comentando ahora, tiene que ver con diferentes formas de transmitir lo mismo. Y eso para un modelo computacional, un modelo automático, un modelo, ¿sí? Independientemente que sea computacional, automático o un modelo en sí, es muy diferente, es muy difícil de modelar, ¿sí? Pensemos en dialectos, jergas, neologismos, ¿sí? Formas, palabras propias de nuestro lunfardo, ¿sí? Diferentes países con el mismo idioma, diferentes palabras, castellanización de algunas palabras, ¿sí? Bueno, todo eso hace que el dato textual sea muy rico, pero muy complejo de modelar, ¿sí? Y ya voy a dejar de utilizar el concepto de modelado computacional porque estamos hablando de modelado, después, independientemente de cómo persistimos o cómo ejecutamos ese modelado, ¿sí? Cómo formalizamos ese modelado. Otra cuestión súper compleja de detectar desde el punto de vista de modelos tiene que ver con el sarcasmo o con la ironía. Es decir, nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de detectar, algunos más que otros, ¿sí? El sarcasmo y la ironía. Sin embargo, para los modelos es súper complejo. Fíjense este pequeño ejemplo de el gato que dice que le encanta el tomate con esa cara, todos entendemos que el gato preferiría estar comiendo otra cosa, o la nena abajo en la imagen que plantea que no tiene nada de miedo con esa cara con la cual a todos nos dan ganas de abrazarla, ¿sí? Todas esas cuestiones que para nosotros son naturales de interpretar y lo hacemos de manera intrínseca, para un modelo es súper complejo de transmitir esa interpretación del lenguaje, ¿sí? El hecho del lenguaje informal y los errores ortográficos. Es decir, para nosotros es bastante natural entender que acá dice I miss you, digo te extraño. En cambio, para un modelo, el hecho de un tipo, de un error de tipeo, hace que para ese modelo sean dos features, dos atributos o dos tokens distintos para ese modelo. El tema de MIS y IMSS. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hay estrategias para abordarlo, ¿sí? Pero son todas cuestiones que complejizan el modelado del lenguaje para la generación de conocimiento, ¿sí? La subjetividad, es decir, nos va a pasar, nos pasa todo el tiempo que ante una misma declaración, dos personas entendemos lo mismo, imagínense para un modelo o para una computadora hacer esa diferenciación, ¿sí? Otro problema grande cuando aprendemos o hacemos que un modelo aprenda del lenguaje natural, tiene que ver con que vamos a hacer casi con seguridad que ese modelo herede nuestros sesgos, ¿sí? Es decir, los modelos aprenden de esos datos y somos capaces, van a aprender bien de esos datos, con lo cual lo que sepan luego va a tener que ver con lo que esos datos le transmitieron, ¿sí? Por ejemplo, hay varios casos en los cuales esto es un problema. Hay un ejemplo o un caso muy conocido, ¿sí? Del sistema Compass, que tenía que ver con un sistema americano para la elaboración de perfiles de delincuentes, en donde el sistema, se detectó que el sistema, ¿sí? Que lo que hacía era asignar riesgo, ¿sí? De reincidencia en delincuentes,
empezó a asignar o asignaba puntajes más altos a la persona, a las personas de color, ¿sí? O de de determinada zona del país. Esto pasó en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿sí? Y acá podemos ver un ejemplo en el cual a una persona de tez negra, con algunos eh, incidentes menores, le asignaba un riesgo más alto que a una persona, que a un hombre de tez blanca, y que luego reincidiría en algunos delitos más complejos. ¿M? ¿Y eso tiene que ver con que el modelo es malo? No, tiene que ver con que claramente la información a partir de la cual se entrenó, o entiendo los veredictos previos a partir de los cuales se entrenó ese modelo, tenían este sesgo. Es decir, está claro, sobre todo la sociedad americana, y lamentablemente la sociedad en general, reproduce sesgos respecto a cuestiones, cuestiones de raza, cuestiones asociadas a un lugar, de cuestiones asociadas a diferentes situaciones, y eso el modelo lo va a aprender. Entonces, ese es otro desafío adicional de la generación de modelos. Me van a decir, bueno, pero el modelo reprodujo bien el conocimiento, sigue haciendo lo mismo que hacían los jueces a mano antes, es verdad, pero es algo que tenemos que, desde el punto de vista de la ética, tratar de mitigarlo, ¿cierto? Otro problema, ¿sí? Es que vamos a ver, seguramente muchos de ustedes conozcan la taxonomía de aprendizaje automático, hablamos de aprendizaje automático supervisado o no supervisado, ¿sí? Otro desafío al que nos enfrentamos tiene que ver con que, si bien los datos textuales o los datos que sustentan el lenguaje son masivos y tenemos alta disponibilidad de datos, vamos a tener, o existe una escasez en términos de datos etiquetados, ¿sí? Cuando hablamos de etiquetados, se suponga que queremos entrenar un modelo de clasificación que sea capaz de, por ejemplo, entender eh, cierto documento textual, de qué tipo es, ¿sí? O de qué clase es, o vamos a abordar un problema más adelante en donde tenemos un conjunto de correos electrónicos y queremos, a partir de entender el texto, identificar el tipo de trámite que conlleva ese correo electrónico de consulta. Eso, para enseñar un modelo computacional, tenemos que previamente etiquetar datos. ¿Qué quiere decir etiquetar datos? Enseñarle al modelo de qué tipo de trámite es cada uno de esos documentos. Entonces, nosotros, a partir de enseñar de forma representativa en términos del problema al modelo computacional los tipos de trámites, luego el modelo computacional va a poder empezar a decidir qué tipo de trámite conlleva cada correo electrónico. ¿Sí? Pero ese proceso de etiquetado, si bien tenemos a disponibilidad un montón de consultas sobre trámites, ¿sí? En determinado problema, lo que en general no sucede es que tenemos esas consultas de manera etiquetada, es decir, marcando cuál es la clase de cada consulta. Y eso, la forma, si bien hay técnicas de aprendizaje semi-supervisado que nos ayudan a generar un corpus más amplio de datos etiquetados, en general, la forma de etiquetar documentos tiene que ver con la juicios de relevancia por parte de expertos humanos, ¿sí? Y eso es súper costoso, lleva tiempo, es una tarea subjetiva cuando trabajamos con diferentes expertos humanos, probablemente dos categoricen a un documento de diferente forma, ¿sí? Y son cuestiones que, a las cuales nos vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Esto es un poco eh, graficar por qué es interesante procesar datos textuales, por qué es desafiante procesar datos textuales, es decir, la de cal y la de arena. Les comparto además la bibliografía de referencia. Dan Zurafsky, una, este libro es libre, ¿sí? Es un docente de Stanford que trabaja hace mucho tiempo con el procesamiento del lenguaje natural. Y este libro es de febrero de 2025, lo publica en su sitio web personal, después les comparto el libro, es uno de los principales autores en términos de procesamiento del lenguaje natural. Y acá algunas otras referencias a partir de las cuales
trabajamos con esta presentación. Yo voy a poner